Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión veremos la Revolución de Independencia. Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube y que visiten la página de Facebook donde cada semana doy información de libros que de momento no se les harán videos. De igual manera, al final de este video les anunciaré la dinámica de la primera rifa de un libro en este canal. Comencemos. Su título es La Revolución de Independencia. Fue escrito por el filósofo español Luis Villoro Toranzo. Fue publicado por primera vez en México en 1953. Esta primera edición estuvo a cargo de la UNAM. La segunda edición fue publicada bajo el título El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, en el año de 1967. Según refiere Juan Villoro, hijo de Villoro, él decidió cambiarle el título original porque pensó que el anterior podía generar confusión en el lector. No hablaba de la guerra como tal, sino de cómo se concibió la idea de independencia. Tiempo después se arrepiente, pero no hace cambios. Póstumamente, para esta tercera edición del Fondo de Cultura Económica, se le restituye el nombre original, cumpliendo ese deseo silencioso del autor. La edición que poseo es la primera de la sección de historia del fondo, que data de 2019. Esta sección se caracteriza por ser elegante y muy bonita. Siempre me ha gustado. El libro tiene 8 capítulos y cierra con un índice de nombres. Tiene un total de 241 páginas. Para variar la forma de presentar la información en el canal, esta vez no la desmenuzaré por capítulos, sino daré a conocer los principales momentos que Villoro remarca. La intención es que tú sepas a grandes rasgos la información que posee la obra y te animes a leerla si es de tu interés. La diferencia entre la primera y segunda edición son correcciones en algunas notas o precisiones con nuevas investigaciones que se hicieron, principalmente en el contexto. El propio Villoro refiere que estas modificaciones las señala en sus notas. Son pocas realmente. Existía un marcado optimismo sobre las inmensas riquezas que poseía la Nueva España. El nacionalismo criollo que se estaba gestando veía a este reino como un gigante dormido, limitado por la metrópoli. Poseía recursos naturales inmensos, un territorio aún sin explorar y una capacidad de generar cualquier producto imaginable. Esto a pesar de las reformas borbónicas que extraían recursos masivamente de sus colonias. La sociedad estaba dividida en clases sociales. Villoro consideró imprescindible que las conociéramos porque su análisis partiría de eso. Nos topamos entonces con los españoles peninsulares, que ocupaban el estrato más alto y privilegiado. Los cargos más importantes de la administración virreinal y eclesiástica eran suyos. También eran los comerciantes más importantes en los consulados, mineros y eran dueños de haciendas. Su privilegio residía en su origen, no en sus conocimientos o capacidades personales. No significa que eran tontos, sino que tenían facilitada su vida sin mucho esfuerzo. Y claro, a ellos les convenía la permanencia de las cosas. Serán el principal grupo antagónico de la independencia. Después estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América o de otros criollos. Eran también privilegiados, pero con un límite determinado por la costumbre, es decir, se topaban con un techo de cristal que les impedía ascender después de cierto punto. Ellos eran los miembros de los ayuntamientos, cabildos, corregidores, jueces y párrocos menores. Tenían la posibilidad de instruirse al no formar parte de las fuerzas productivas. Nos topamos con que algunos apoyarían y comandarían el movimiento emancipador, como Hidalgo, Rayón, Allende y Aldama, mientras que otros lo combatirían para después apoyarlo, como Iturbide. Dentro de este estrato nos topamos a la clase media, compuesta de pequeños comerciantes, escribanos, abogados y demás puestos medios dentro de la administración. Por último está la clase trabajadora, conformado por indígenas y demás castas. Esta clase era la que sufría más las penurias y estaban en pobreza e ignorancia extrema. Apoyaron a ambos bandos acorde a sus propias demandas e intereses, aunque generalmente estaban en el bando insurgente. No poseían algo que los marxistas llaman conciencia de clase. Esto consiste en que encuentren características opresoras comunes que genere una coordinación para combatirla. Al no poseerla, dependieron de otras personas que sí lo desarrollaron, como los criollos. Teniendo presente esto, entramos en materia. La situación está tensa. España se queda sin rey por primera vez en su historia imperial. En América hay incertidumbre por el rumbo que se debe tomar ante la falta del soberano. Los españoles estaban temerosos ante cualquier germen afrancesado y liberal que pudiera llegar a sus dominios.
Los criollos entonces esgrimen que la autoridad debe recaer en el pueblo a falta de rey, el pueblo entendido como ayuntamientos conformados por ellos mismos. Este intento de autonomía fue peligroso para los españoles. Advirtieron con razón que sería una bola de nieve que desencadenaría en la independencia total del reino. Aquí quiero dejar algo en claro. La Nueva España se fundó como un reino dentro de la propia España, con el mismo estatus jurídico que Castilla o Aragón, es decir, una especie de estados independientes entre sí, pero sujetos por un mismo rey. El rey era el elemento unificador para todos los dominios. Por ello, los criollos mencionaron que Nueva España tenía derecho a llamar a un congreso para regirse en ausencia del rey hasta que éste volviera, cosa que de momento no se veía probable. Como mencioné, esto a los españoles no les convenía en absoluto, tanto por su inferioridad numérica como por el poder que los criollos podrían ganar. Fue tal su pánico que organizaron un golpe de estado la noche del 15 de septiembre de 1808, arrestando al mismísimo virrey por considerarlo adepto a las ideas criollas. Se conformó entonces un gobierno provisional de españoles que eligieron a un virrey ilegítimo. ¿Por qué ilegítimo? Porque al virrey lo elige el rey de España. Al no haber un rey legítimo, ¿quién le da autoridad al virrey? Esta afrenta convenció a muchos criollos de que no podrían lograr cambios mientras los españoles mantuvieran el poder. Fue entonces que empezaron las conspiraciones. 2 años después ocurre el levantamiento de Hidalgo. No lo abordaré mucho porque ya le hice un video a su juicio. Por si quieres verlo o volverlo a ver, dejaré el link en la descripción. Este juicio es una de las principales fuentes que Villoro utiliza para sacar sus interpretaciones. Me da gusto saber que la mayoría de mi interpretación coincidió con la de Villoro, solo en algo discrepamos. Villoro considera que la retractación inquisitorial de Hidalgo es falsa, pero no entra en detalles ni justifica el porqué. Solo menciona que se está a la espera de un especialista que lo analice a profundidad. A mí no me pareció encontrar elementos que me hicieran concluir esa hipótesis. Ahora bien, en el inicio de la independencia, es decir, los movimientos encabezados por Hidalgo, Allende y López Rayón, se busca solo remover a los españoles del poder. Incluso exacerban el odio hacia ellos con ese fin, pero querían conservar la estructura virreinal. Claro que después incluyeron algunas demandas del sentir de la población para ganar adeptos, y este es un punto muy interesante. Las castas e indígenas no se movieron por iniciativa propia, pero una vez iniciada la lucha se movieron por su cuenta. Son claros los testimonios de turbas sin control que asaltaron Guanajuato, Valladolid y Celaya. Los líderes insurgentes poco pudieron hacer para controlar las matanzas y saqueos de españoles. Por ello tuvieron que ceder a algunas demandas para tranquilizarlos. Esto sería un denominador en la primera etapa de la insurgencia. Esas masas populares adquirieron una fuerza inimaginable. Cosa distinta con la Revolución Popular de Morelos. Morelos no era privilegiado, era un cura menor. Igual hice 2 videos sobre su vida, también los dejaré en la descripción por si los quieren ver o volverlos a ver. Lo que ahora es necesario tener en mente es que Morelos encabezó una lucha popular e impulsó reformas de índole social que dejó plasmadas en diversos documentos importantes. Morelos fue quien desde un principio buscó la independencia total de la Nueva España. No veía una posible reforma del sistema virreinal, pero eso sí, la iglesia no debía tocarse, debía quedarse tal y como estaba, so peligro de perder el rumbo. Morelos abanderó muchas demandas sociales en sus escritos, como la desaparición de privilegios, de castas y de la propia esclavitud. Pensaba que se debía conformar un Congreso Nacional, no existiría la figura del virrey o cualquier otra manifestación monárquica. Los diputados del mencionado Congreso serían elegidos por votación y rotarían sus puestos. El clero volvería a su labor misionera y apoyarían a quienes lo necesitaran. Esto último es triste e interesante si sabes el contexto. La independencia polarizó al reino como nunca antes se había visto. Los obispos y arzobispos condenaban a los insurgentes al infierno. Incluso la propia iglesia entregaba y aplaudía el fusilamiento de sus curas que apoyaran a los insurgentes. Los curas realistas negaban el auxilio espiritual a insurgentes al borde de la muerte. Los altos mandos se preocuparon más por mantener sus privilegios en lugar de ver las causas de lo que ocurría. Esto nunca se había visto en Nueva España y caló profundamente en su población. Claro que esta revolución murió con Morelos. Sus sucesores como Guerrero o Victoria no pudieron impulsar sus ideas porque carecían del poder que su general aglutinó. Con la muerte de Morelos la insurgencia quedó sin cabeza, se disgregó en movimientos más pequeños sin una estrategia clara para lograr el objetivo deseado. Incluso muchos insurgentes acogerían al indulto al ver perdida la causa.
La expedición de Mina fue un intento de dar una bocanada al movimiento que se estaba estancando, pero fracasó y Villoro explica el porqué. Mina era un liberal español, apoyaba la instauración de las Cortes y Constitución de Cádiz, donde se buscaba una apertura del gobierno terminando con el absolutismo. Esto, por paradójico que suene, no lo querían muchos insurgentes novohispanos. Cambiar el orden de las cosas significaba que la iglesia sería controlada y la forma del gobierno reformada. Ya no estaba Morelos, cada jefe insurgente veía por sus intereses. Por lo tanto, esas ideas no cuajaron en la mayoría de la población. Otros estaban demasiado lejos para apoyar esta expedición. Por ello, Mina fue rápidamente derrotado y fusilado. Ahora bien, la insurgencia estaba en retirada. Ante la aparente derrota se asomaba algo claro. Ya nada era igual. Los españoles se dieron cuenta que era imposible volver al orden previo a 1810. Los criollos probaron la libertad y fragilidad de las estructuras existentes. Años de guerra debilitaron el virreinato. A esto le sumamos que un soldado realista convivía más con su general que con los españoles que vivían cómodamente en las ciudades. Desarrollaron entonces una fidelidad al primero. Esto se traduce a una desconfianza creciente de los españoles ante su propio ejército. En cuanto se reinstauró el absolutismo en la península, pidieron inmediatamente un ejército conformado por españoles para relevar a los realistas novohispanos. Aparentemente el que volviera Fernando VII sería suficiente para que todo volviera a la normalidad, pero no ocurre así. Su regreso representó una disyuntiva. Los insurgentes antes de Morelos esgrimían que no se debía obedecer a las Cortes de Cádiz. Los españoles los combatieron legitimándose en dicha corte, aunque sin querer aplicar sus resoluciones. Ahora que Fernando volvía y anulaba las Cortes y sus resoluciones, ¿quién era el rebelde? ¿El insurgente que luchaba por el regreso del rey o el español que decía obedecer a unas cortes ilegales? Este momento incómodo pasó pronto porque Fernando fue obligado por una rebelión liberal a reconocer la Constitución de Cádiz, pero ya no había marcha atrás. Muchos criollos, al ver que sus privilegios ya no estaban garantizados por España, decidieron que lo mejor era separarse de ella. Y no solo por sus privilegios, sino por la religión misma. Veían en el liberalismo una afrenta a la Iglesia católica. Pero la cosa no le salió como esperaban. Iturbide es el que comandó este cambio. Salió con Guerrero porque necesitaba su apoyo. Juntos, realistas e insurgentes combatieron a los españoles, logrando controlar a la Nueva España en cuestión de meses. La independencia era un hecho. La España liberal reaccionó tarde. Cuando preparaban una flota con sus mejores tropas, gran parte de América era libre de facto. Al ver todo perdido, quisieron desesperadamente retener a su virreinato más valioso, que era precisamente la Nueva España. Cuando el último virrey llega a Veracruz, se da cuenta que no hay nada que hacer. México nace en 1821 como un imperio. La independencia se consigue por un movimiento conservador, es decir, se logra para no regirse por una metrópoli liberal. Se quería conservar en lo máximo posible el orden previo, con algunas concesiones a las clases bajas para legitimarse. A eso no se le puede llamar revolución. Entonces, ¿por qué el título del libro? Aquí Luis Villoro rompe con la temporalidad tradicional y nos explica el porqué. La revolución de independencia no se da en 1821. Sí, la independencia se consigue ese año, pero ya una revolución donde el país decide independientemente su destino se da finalmente en 1824. Fue la primera república federal la que emprendió ese camino. El orden novohispano se derrumba en mayor medida ese año. El imperio mexicano fue una manera fallida de mantener el orden preexistente. Iturbide no pudo controlar al Congreso Imperial y lo disuelve. Esto, sin saberlo, fue el principio del fin de su efímero imperio. México así empieza a buscar su propio camino sin depender de otros. Claro que vendrían problemas, guerras, desastres y demás, pero al menos en esos años sus habitantes se creyeron dueños de sus destinos. Villoro de manera triste nos remarca esa falsa ilusión. La generación que nació a principios del siglo XIX no volvió a conocer la paz. Sería un recuerdo remoto, una ilusión. De esta manera, Villoro magistralmente nos enseña cómo se logró la independencia. La obra es muy buena en todos los aspectos. Villoro, sin ser historiador de profesión, hace un trabajo digno de uno. Como vimos, no habla de la guerra como tal, no encontrarás información de batallas, espías o campañas. En eso es un poco engañoso el título, al ser uno muy general. El título es La Revolución de Independencia, independencia entendida como meta y concepto. Villoro utiliza el marxismo como método de análisis, le presta atención a las clases sociales y la pugna entre ellas.
Un marxista concibe la historia como una constante lucha dialéctica entre opresor y oprimidos. Pero, ¿qué es la dialéctica? Es el choque de ideas sociales por cualquier medio, físico o intelectual, del que se extrae algo nuevo. Lo ejemplificaré con la propia independencia. De un lado nos topamos con los españoles, del otro a los criollos. Ambos grupos tienen ideas distintas, chocan en la guerra. Al terminar esta, es imposible regresar al estado anterior al choque. La Nueva España cambia. Ese cambio es el ejemplo de la dialéctica. Ahora bien, debo ser honesto, este no es un libro para introducirte en la independencia. Para leerlo y entenderlo debes tener conocimientos previos de este proceso y no precisamente generales. Debes haber estudiado al menos las distintas etapas de la guerra. Villoro no se detiene a explicarte esto, salta directo al grano, como se diría. Te puedes perder si no conoces lo ocurrido. No significa que no te acerques a leerlo, es una advertencia para que lo tomes en cuenta antes de hacerlo si te interesa. Las fuentes que utiliza Villoro son documentos, la gran mayoría no son de archivo, son de compilaciones, es decir, personas que recopilaron y publicaron fuentes documentales para el posterior estudio de otros. Esto ahorra mucho tiempo al investigador. Dejé de lado las distintas interpretaciones del pasado para españoles, criollos y castas. Esta discriminación de la información la hice para no hacer pesado el video, que ya de por sí es largo, y porque consideré más importante dar a entender cómo Villoro explica la independencia, así que me disculpo de antemano por hacerlo. Ahora sí, el momento que esperaban. Se realizará la primera rifa en este canal. Se trata de la segunda edición de esta obra, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. Esta fue publicada por la Secretaría de Educación Pública de México. Un plus es que tendrá una dedicatoria personalizada al ganador por parte del librero de Mau. ¿Cómo puedes participar en ella? De la siguiente manera. En la página oficial del canal de Facebook se encuentra un número de WhatsApp. Deben mandar una captura donde estén suscritos al canal y otra donde le den me gusta a la página de Facebook. Después, seleccionar el video que más les haya gustado y compartirlo en su red social de preferencia, mencionando por qué fue el que más les gustó. La evidencia de esto será, claro, una captura de la misma. Para terminar, deberán colocar un nombre con el que se les puede identificar y con eso se les dará un número y listo, ya estarán participando. La rifa se llevará a cabo en un en vivo en el canal el 15 de septiembre del presente 2022, así que tienen suficiente tiempo. Mucha suerte. Dudas e inquietudes pueden hacerlas llegar por cualquier medio a su servidor, todas serán respondidas. Es una obra imprescindible si quieres conocer a fondo o especializarte en la independencia novohispana. Se podría decir que es un clásico para aquellos que les interese. Como mencioné, necesitas conocimientos previos para entenderlo por completo, mas no es ilegible si no los tienes. Si decides hacerlo, ten paciencia, te aseguro que vale completamente la pena. ¿Y a ti, qué te pareció? Con esto terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.